¿Alguna vez has sentido que hay personas que, aunque pase el tiempo, quedan marcadas en nosotros para siempre? Pues esa historia de reencuentro y emoción que tal vez todos hemos imaginado en algún momento de nuestras vidas fue exactamente lo que me sucedió. Lo que comenzó como un encuentro entre viejos amigos se transformó en algo mucho más profundo, en un descubrimiento de sentimientos que no había querido ver antes. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Es increíble cómo los recuerdos pueden mantenerse tan frescos a pesar del tiempo. Es decir, pasan los años, cambian las caras, la vida nos lleva de un lado al otro, pero hay personas que quedan ahí, marcadas en nosotros como si los momentos con ellas nunca se fueran del todo. Y para mí, esa persona siempre fue Leo. Desde que éramos niños, él era mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve, mi compañero de travesuras. Recuerdo cómo pasábamos horas jugando en el parque, corriendo entre los árboles, sin preocupaciones. Con el tiempo, empezaron a aparecer esos primeros cambios que no entendía bien. Teníamos 12 años cuando supe que Leo se iba a mudar. No estaba muy lejos, pero en ese entonces, cualquier distancia me parecía un abismo. Al principio, intentamos mantenernos en contacto. Nos llamábamos, nos mandábamos cartas. Sí, cartas en papel, de esas que ahora suenan tan lejanas, y tratábamos de seguir siendo esos mejores amigos que siempre habíamos sido. Pero poco a poco, el contacto se fue haciendo menos frecuente. Nos hicimos adolescentes, cada uno empezó a tener su propio círculo de amigos, y, sin darnos cuenta, esa relación tan especial se fue desvaneciendo. Los años pasaron, y la adultez llegó sin avisar. Ahora, con el trabajo, las responsabilidades, las relaciones y el ir y venir de la vida cotidiana, pensaba que ya había dejado eso atrás. Pero a veces, en los momentos de calma, como al final de un día largo o en un paseo por el parque, me venía a la mente esa pregunta que nunca supe responderme. ¿Qué habría pasado si Leo y yo nunca nos hubiéramos distanciado? Me pregunto si él también pensará en esos días con el mismo cariño con el que yo lo hago. Tal vez, solo tal vez, en algún rincón de su memoria sigue siendo el niño que me escuchaba con esa atención que jamás volví a encontrar. No te imaginas mi sorpresa cuando, en un día cualquiera, sin ningún tipo de aviso, recibo una notificación en mi teléfono, un mensaje en redes sociales. Era de Leo. Leo, después de tantos años. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. Digo, no es que haya pasado toda mi vida esperándolo, pero algo en mí siempre quiso volver a verlo, saber cómo estaba, aunque fuera una vez más. Leo me decía que iba a volver a la ciudad por un tiempo, que quería verme. No sabía si estaba soñando o si el destino finalmente se había decidido a darme esa oportunidad que tantas veces había imaginado en mi cabeza. No voy a mentir, al leer esas palabras me temblaban las manos y sentía esa mezcla de emociones que solo se siente cuando pasa algo realmente importante. El mensaje de Leo me hizo sentir como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviera a ser aquella niña que se emocionaba al verlo. Y, bueno, en cuanto confirmamos el encuentro, mi cabeza se volvió un torbellino de pensamientos. Pensé en qué me pondría, en cómo debería actuar, en si debería parecer relajada o emocionada. ¿Qué impresión le daría después de tanto tiempo? Cada decisión me parecía crucial. Imaginaba nuestro encuentro, cómo sería ese primer momento en que nos viéramos, si nos abrazaríamos o si nos quedaríamos en silencio. Decidimos vernos en un café que solíamos visitar cuando éramos niños. Ese lugar tenía algo especial. Desde el olor a café recién molido hasta las mesas de madera que parecían contar historias de miles de encuentros y despedidas. Era un sitio sencillo, pero para nosotros había sido el centro de nuestro pequeño universo en aquellos años. Así que cuando lo eligió, sentí que Leo aún recordaba con el mismo cariño que yo esos días, esos ratos compartidos. Llegué un poco antes, como queriendo absorber cada segundo de la espera. Me senté en una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada, y mientras esperaba, dejé que los recuerdos me envolvieran. Entonces, de repente, lo vi entrar, y fue como si el tiempo se detuviera. Ahí estaba él, un Leo adulto, pero con la misma esencia que recordaba.
Se veía más alto, más maduro, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían tenido esa chispa traviesa, seguían igual. Lo primero que pensé fue en cuánto había cambiado y al mismo tiempo en lo increíblemente familiar que se sentía verlo ahí, como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez que nos despedimos. Nos quedamos mirándonos por unos segundos, sorprendidos, como si nos estuviéramos viendo realmente por primera vez. Y luego, sin pensarlo, nos acercamos y nos abrazamos. Fue un abrazo largo, cálido, de esos que dicen más que 1000 palabras. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. La conversación comenzó un poco nerviosa, como si estuviéramos descubriéndonos de nuevo. Nos mirábamos, sonreíamos y poco a poco nos fuimos relajando. Comenzamos a recordar anécdotas de la infancia, las travesuras, esos momentos que, en su momento, no parecían tan importantes, pero que ahora cobraban un valor enorme. Nos reíamos de nosotros mismos, de lo ingenuos que éramos, de las pequeñas peleas, de cómo soñábamos con cambiar el mundo desde ese rincón tan pequeño. Él me contó cómo había sido su vida desde que se fue, y yo le compartí cómo había sido la mía. Conforme la noche avanzaba, sentía algo extraño dentro de mí, una mezcla de emoción y tensión que no podía ignorar. Cada gesto de Leo, cada palabra que decía, parecía despertar en mí algo que había estado dormido durante años. Era como si, de repente, me diera cuenta de que el cariño que siempre le había tenido no era solo de amistad, sino algo más profundo, algo que, en mi niñez, no había sido capaz de entender. Mientras él hablaba, mis ojos se detenían en su sonrisa, en la manera en que movía las manos al expresarse, en ese brillo en sus ojos que había estado allí desde siempre. Y en un instante me di cuenta. Ese Leo, mi amigo de la infancia, se había convertido en alguien que me atraía de una manera que nunca había imaginado. En medio de nuestras risas y recuerdos, comenzamos a hablar de momentos que, desde una perspectiva adulta, tenían un nuevo significado. Le conté cómo, de niños, yo siempre esperaba con ansias nuestras tardes en el parque, y él, un poco avergonzado, confesó que él también siempre había sentido algo especial. Me miró, con una seriedad que no le había visto antes, y dijo que en aquel entonces nunca tuvo el valor de decírmelo, que tenía miedo de arruinar lo que teníamos. Fue como si, en ese instante, todas las piezas encajaran. Esa noche sentí que estábamos en perfecta sintonía, como si el universo hubiera conspirado para reunirnos en ese preciso momento. La conexión que sentía con Leo iba más allá de las palabras, era algo que ni la distancia ni los años habían logrado destruir. Fue un reencuentro de almas, de corazones que habían estado destinados a encontrarse de nuevo, y en ese silencio que se hizo al final de nuestra conversación, supe que, sin importar lo que pasara después, una parte de mí siempre iba a pertenecerle a él, y que, de algún modo, él también lo sentía así. Después del café, Leo me miró con esa sonrisa que me era tan familiar, como si no hubiera pasado el tiempo, y me propuso dar un paseo por la ciudad. No tuve que pensarlo ni un segundo. Era justo lo que necesitaba. Salimos del café y, sin siquiera decidirlo, nos dirigimos al parque donde solíamos jugar de niños. Ese lugar estaba lleno de recuerdos, y mientras caminábamos entre los árboles, cada rincón me traía una imagen, una risa, una anécdota que habíamos compartido hace tanto tiempo. Íbamos en silencio por momentos, y de repente uno de los dos rompía a reír, recordando alguna de nuestras travesuras. Entonces, en un momento en que el silencio se hizo más profundo, Leo se detuvo y me tomó de la mano. Fue tan inesperado que me quedé sin palabras. Sentí su mano, cálida y firme, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi pensé que él podría escucharlo. Me miró con esa seriedad que pocas veces había visto en sus ojos y me dijo que haber regresado y reencontrarse conmigo era todo lo que había deseado. Yo estaba tan emocionada que apenas pude sostenerle la mirada. Me había imaginado tantas veces ese momento, pero cuando llegó, fue incluso más intenso de lo que había soñado. Me daba fuerzas y me hacía sentir que todo era posible. Mientras caminábamos de regreso al punto donde nos despediríamos, pensaba en lo curioso que era cómo la vida nos había traído de vuelta, como si, a pesar de los años y de los caminos diferentes, siempre hubiéramos estado destinados a reencontrarnos. Leo me propuso vernos al día siguiente, y sin dudarlo, le dije que sí.
Volví a casa con el corazón lleno y la cabeza en las nubes, reflexionando sobre lo que significaba este reencuentro. Leo no solo me había devuelto esa amistad de la infancia, sino que también me había permitido reconectar con esa parte de mí misma que había guardado en lo más profundo, como si el paso de los años y las responsabilidades de la adultez la hubieran dejado un poco relegada. No olvides suscribirte y dejarme tus comentarios sobre reencuentros que hayan marcado tu vida. Nos vemos en el próximo video.